En el corazón de un bosque denso y nebuloso, había una capilla de piedra que se desmoronaba, que había sido abandonada por mucho tiempo, sus orígenes y propósito en gran parte olvidado. Su edad se muestra en cada superficie meteorizada, desde los bordes dentados de sus paredes una vez prístinas hasta los restos desmenuzados y astillados de sus puertas de madera. El edificio parecía caer bajo el peso de siglos, con viñas y musgo arrastrándose sobre cada pulgada de piedra, y sus esquinas, una vez afiladas, ahora redondeadas por el tiempo. Su campanario ennegrecido, que se elevaba desigualmente por encima de las copas de los árboles, saltaba como una mano esquelética que llegaba hacia los cielos, mientras pedazos de su techo se aferraban precariamente a la estructura inferior. Ningún pájaro voló cerca de él, ningún animal se atrevió a quedarse a su sombra. La sombría quietud de la capilla solo se compaginaba con el silencio antinatural que la rodeaba. En ausencia de insectos chirriantes o hojas de susurro, el aire se sentía pesado y estancado. Incluso la luz del sol que se filtraba a través del dosel del bosque parecía silenciada, sus rayos se volvían pálidos y enfermizos mientras se cepillaban contra las piedras meteorizadas de la capilla. El tiempo claramente había tratado de reclamarlo, sin embargo, la estructura resistió el colapso total, como si algo dentro todavía lo mantenía unido. Mientras los aldeanos susurraban, era un lugar atrapado en un momento de decadencia, ni completamente vivo ni completamente muerto, y su presencia inminente parecía arrojar un escalofrío a través del bosque que nunca se levantó del todo. Muchos afirmaron que el edificio estaba maldito. Las historias transmitidas por generaciones hablaban de extrañas figuras vislumbradas en las ventanas superiores, a pesar de que la capilla había sido abandonada durante siglos. Las historias cambiaron con cada cuenta, pero ciertos detalles siguieron siendo los mismos: la visión fugaz de una figura alta y revestida que se movía silenciosamente de una ventana rota a otra, el suave, casi imperceptible sonido de llanto que parecía emanar de los bosques circundantes, la sensación de ser observado desde dentro de los árboles. Aunque nunca nadie vio qué o quién era. Otros dijeron que en ciertas noches, cuando la luna estaba llena y la niebla lo suficientemente gruesa como para borrar las estrellas, un sonido bajo y triste emanaba de las ruinas, un sonido no muy diferente a un dirge funerario, aunque nadie podía encontrar su fuente. Los aldeanos evitaron el lugar por completo, dejando que se hundiera más profundamente en la decadencia y la leyenda. Pero la maldición era más que una historia. Los que se atrevían a aventurarse lo suficientemente cerca como para ver la capilla de cerca siempre volvían cambiados. Algunos volvieron pálidos y temblorosos, incapaces de hablar de lo que habían visto. Otros desaparecieron por completo, dejando tras de sí solo susurros de pasos escuchados persiguiéndolos hasta el bosque. Los valientes o los tontos que intentaron entrar hablaron de que el aire crecía pesadamente, presionando contra sus pulmones, y de que las sombras dentro de la capilla cambiaban en formas que desafiaban la explicación. El aire dentro de la capilla era diferente, más grueso, casi pegajoso, con un tan metálico que se aferró a la parte posterior de la garganta. Era como si el edificio exhalara su propia atmósfera, una presencia estancada y opresiva que envolvía a cualquiera que entrara. Algunos informaron de haber oído susurros débiles en las esquinas, aunque no había nadie más presente. Los susurros se hicieron más fuertes y persistían demasiado tiempo, llenando sus mentes de palabras fragmentadas que no podían entender, palabras que parecían venir de las mismas paredes. Se decía que el interior de la capilla estaba cubierto de un polvo delgado, casi indetectable, pero los bancos y el altar parecían intactos por el tiempo. Los bancos de madera permanecieron robustos, sus superficies lisas y sin marcas, como si hubieran sido pulidos por manos invisibles. El suelo de piedra estaba agrietado y desigual, sin embargo ciertos patrones parecían grabados en él, símbolos extraños que nadie podía descifrar. La luz desde el exterior apenas penetró en el interior, e incluso las linternas más fuertes parecieron lanzar tenues, vigas parpadeantes que nunca iluminaron completamente el espacio. Y luego estaba el libro. Siempre estaba allí, descansando abierto sobre el altar, sus páginas amarillentas y quebradizas. No importa cuántas veces alguien trató de eliminarlo, el libro reaparecería en el mismo lugar, abierto a la misma página. Las palabras dentro estaban escritas en un lenguaje que nadie podía descifrar, un intrincado guión que parecía retorcer y retorcer en el papel como si estuviera vivo.
Aquellos que lo miraron por demasiado tiempo dijeron que los símbolos comenzaron a brillar débilmente, y un dolor de cabeza aburrido florecería detrás de sus ojos. Algunos afirmaron que el libro susurró sus nombres. Otros insistieron en que sentían una presencia observándolos mientras leían. Cuanto más tiempo permanecían en la capilla, más sentían el tirón del libro. Era como si las palabras de las páginas trataran de introducirse en la mente del lector, plantando pensamientos e imágenes que no eran suyos. Con el tiempo, incluso los más escépticos llegaron a temer la capilla y su libro. La gente empezó a notar que los que pasaban demasiado tiempo cerca de las ruinas se retraían, sus expresiones estaban vacías, sus ojos vacíos. Los cultivos fracasarían, el ganado se enfermaría, y familias enteras se mudarían, para nunca regresar. La maldición de la capilla parecía extenderse más allá de sus muros, extendiéndose como una enfermedad a través de cualquiera que se atreviera a perturbar su inquietante paz. Unos pocos trataron de destruir la capilla, pero las herramientas que traían consigo, atascos, hachas, antorchas, se rompían o extinguían antes de que pudieran poner una marca en las piedras. Era como si la capilla repetía sus esfuerzos, su presencia se hacía más pesada, más opresiva, hasta que huyeron. Y así, la capilla permaneció, un monumento decadente a una edad olvidada, dejado para desmoronarse bajo el peso del tiempo y los secretos. El bosque que lo rodeaba siguió engrosándose, los árboles se acercaron más hasta que sus ramas retorcidas formaron una barrera casi impenetrable. El musgo y la hiedra subieron más alto con cada estación que pasaba, cubriendo las paredes de piedra en ruinas en un sudario vivo, como si la naturaleza misma estuviera tratando de tragar la estructura entera. Sin embargo, a pesar del follaje invasivo, el aura oscura de la capilla persistió, sin disminuir por el tiempo ni por los elementos. Sus sombras crecieron más oscuras, extendiéndose por los bosques circundantes. Incluso los días más soleados parecían más lentos cerca de las ruinas, como si la luz misma fuera reacia a permanecer allí. Los susurros, débiles y apenas audibles, nunca se detuvieron. Salieron a la deriva hacia el bosque, llevando vientos que parecían emerger de la nada. A veces, al anochecer, los susurros se convirtieron en murmullos bajos y tristes que resonaban profundamente dentro de los árboles, poniendo sus hojas temblando. Estos sonidos no llevaban palabras que nadie pudiera entender, pero estaban cargados de dolor y advertencia. Los que se aventuraron demasiado cerca relataron una creciente sensación de malestar, un pinchazo en la nuca y la innegable sensación de ser observados. Oían pasos suaves y deliberados en algún lugar del interior hueco de la capilla. Y a veces, decían, luces débiles parpadeaban en las ventanas por la noche, como si algo dentro todavía se moviera, todavía viviera. A lo largo de los años, los aldeanos hicieron varios intentos de sellar las ruinas. Trataron de construir vallas y poner advertencias, pero las vallas siempre cayeron, y las señales desaparecieron. Aquellos que buscaban limpiar el bosque o demoler la capilla encontraron que sus herramientas se rompían, sus linternas se extinguían, y su coraje fallaba. La capilla parecía repelerlas con una fuerza invisible, una que se fortalecía cuanto más se acercaban. Su influencia se extendía más allá de sus muros desmoronados, extendiéndose a las vidas de aquellos que se atrevían a interferir. La gente empezó a susurrar que la capilla no solo estaba maldita, sino que estaba viva de alguna manera, alimentando el miedo que inspiraba y las vidas que tocaba. La tierra circundante se volvió salvaje e indómita, espesa de zarzas y espinosos sotobosque que rasgaba la ropa de cualquiera que tratara de pasar. Pequeños arroyos de agua comenzaron a aparecer, goteando de la nada y puolín cerca de la base de la capilla, creando un pantano pantanoso siempre presente que añadió otra capa de dificultad para cualquiera que tratara de acercarse. El aire se hizo más frío, incluso en los días más calurosos, y la niebla alrededor de la capilla nunca se disipó completamente, arremolinándose como centinelas fantasmales guardando la ruina. Nadie podía decir con certeza lo que mantenía unida la capilla, lo que le impedía sucumbir completamente a los estragos del tiempo y la decadencia. Las paredes habían comenzado a desmoronarse hace mucho tiempo, sus piedras se caían y se hundían, pero la estructura se negaba a colapsar. Era como si alguna fuerza invisible, antigua e inflexible, atase cada pieza de la ruina en su lugar, manteniéndola en pie contra todas las probabilidades.
Tal vez fueron los susurros los que resonaron por el bosque de noche, tenue pero persistente, enhebrando el aire como una aguja que cosía el tejido de la existencia de la capilla. O tal vez era algo más profundo, algo más viejo y mucho más malévolo que había echado raíces dentro de sus cimientos, algo que prosperó en la oscuridad y sacó fuerza de los temores de aquellos que se atrevieron a aventurarse cerca. Los aldeanos hablaron de esta fuerza invisible solo en murmullos, sus voces teñidas de temor y temor. Habían pasado generaciones desde la última vez que se abrieron las puertas de la capilla, pero las historias que la rodeaban nunca se desvanecieron. Cada historia parecía insinuar un poder subyacente, una presencia que había hecho de la capilla algo más que un edificio. Era como si el lugar mismo tuviera voluntad, una determinación de aguantar, así como el bosque crecía denso alrededor de él y las estaciones se desgastaban en su piedra. Para los aldeanos, la capilla ya no era simplemente una iglesia olvidada, era una entidad viva, una reliquia malévola que se negaba a desaparecer. A pesar de su miedo, no podían ignorarlo del todo. La presencia de la capilla se extendía sobre el pueblo, un recuerdo constante de algo no resuelto, algo que se había dejado atrás y que se negaba a ser olvidado. A través de los años, su sombra creció más, extendiéndose a través de generaciones, dando forma a las supersticiones tranquilas y rituales de los que vivían cerca. Les parecía que la capilla no solo persistía, sino que esperaba. Esperó a que algo, o alguien, perturbara su sueño incómodo. Y así, la capilla permaneció firme contra la embestida de los siglos pasados, intacta por la erosión que debería haberla llevado a la ruina. Las piedras, agrietadas y oscurecidas, se mantenían firmes contra el implacable remolcador del tiempo, sus superficies se llevaban lisas en lugares imposiblemente sólidos. El techo, una intrincada maraña de tejas cubiertas de musgo y vigas deformadas, debería haberse derrumbado hace mucho tiempo en el santuario abandonado de abajo, pero colgaba suspendido en desafío a la atracción de la gravedad, como si estuviera sostenido por una mano invisible. Nadie podía explicar por qué la estructura no había sucumbido a la inevitable regeneración de la naturaleza. Cayó la lluvia, los vientos aullaron, las estaciones cambiaron, pero la capilla permaneció, muy inflexible. El aire interior era diferente del bosque que lo rodeaba. Más allá de su umbral de descomposición, el mundo estaba vivo con los aromas de tierra húmeda y hojas en descomposición, con el suave crujido de criaturas moviéndose a través del sotobosque. Pero dentro de la capilla, el ambiente estaba inquietantemente quieto, como si fuera sellado del orden natural. El aire no solo era frío, sino que estaba estancado, pesado, con un silencio que se sentía vivo. Se aferró a la piel, presionando contra el pecho, haciendo que cada respiración se sintiera superficial y tensa. Esta quietud antinatural era palpable, como si el espacio mismo estuviera aguantando su respiración, esperando. Los aldeanos comprendieron que esta espera no era benigna. Habían visto suficiente, oído suficiente, para saber que esto no era una ruina ordinaria. No se atrevieron a poner un pie dentro, ni siquiera para confirmar los escalofriantes rumores que habían circulado durante generaciones. Evitaban por completo los terrenos, se alejaban de su sombra, no querían provocar el poder que creían que residía en ellos. La fuerza que mantenía unida la capilla, que conservaba su solemne, prefigurante presencia, no era don de arquitectura ni de ingeniería. Era algo más oscuro, algo que había arraigado profundamente en sus cimientos, atando las piedras con algo más que mortero. Esta fuerza se sentía viva, consciente. Parecía mirar, sentir el acercamiento de cualquier cosa que se acercara demasiado. Y los que se aventuraban cerca a menudo sentían ese escrutinio como un peso físico, un sentimiento opresivo de ser visto por algo que no podía ser nombrado. La resistencia de la capilla se convirtió en un símbolo de temor, un recordatorio constante de que algunos lugares están destinados a quedar solos. El bosque se volvió más espeso a su alrededor, como si la naturaleza misma entendiera que la capilla no debía ser recuperada. Árboles inclinados lejos de sus paredes, sus ramas retorcidas en formas antinaturales. Los animales lo evitaban, los pájaros se negaban a posarse en su techo. Incluso la luz del sol parecía renuente a tocarla, proyectando sombras débiles y grises que se extendían de forma antinatural y parecían moverse siempre tan levemente cuando nadie estaba mirando. Y así, esperó.
se erigía como un centinela silencioso, sus alas vacías resonando con una energía insonorizada que no se podía sentir ni medir, sin embargo estaba innegablemente presente. Esperó no solo a que el próximo alma inconsciente entrara, sino por el momento adecuado, la circunstancia correcta, cuando lo que lo uniera ya no permanecería inactivo. Y los aldeanos, que habían transmitido sus historias susurradas durante siglos, sabían que esto era cierto, la capilla no estaba muerta. Estaba esperando su hora.